Conversamos en la ciudad de Monterrey con Pedro Dávila, experto inmobiliario. Pedro, qué gusto, gracias por recibirnos. ¿Cómo estás? No, hombre, muchas gracias a ti, Gregorio, por darte un tiempo de venir a platicar un rato. Bien, muy bien, aquí andamos y pues con muchas ganas de platicar un rato de bienes raíces. Claro, yo creo que es un gran tema. Eres experto inmobiliario, que no solamente es la parte de los desarrollos inmobiliarios. Sabemos que hay pues una serie de características y una serie de funciones que has venido tú trabajando a través de los años, Pedro. Claro, Gregorio, mira, las bienes raíces, el mundo inmobiliario tiene muchísimas partes, hay muchos jugadores, ¿no? Aunque a veces el desarrollo inmobiliario es el que va adelante porque es el que arranca las obras, pero atrás hay constructores, notarios, bancos, autoridades municipales, estatales, federales, hay muchos jugadores, brokers, notarios, abogados, toda esa historia de las bienes raíces del mundo inmobiliario requiere una explicación completa. Bueno, cuéntanos un poco acerca de cómo se encuentra actualmente el sector inmobiliario aquí en la zona metropolitana de Monterrey, particularmente porque hemos observado una clara evolución en los años recientes. Sí, mira, las bienes raíces en Monterrey y en su área metropolitana, la zona conurbada, ha habido un crecimiento en los últimos 25 años, pero grandísimo. Tú has visto y pasas por las principales avenidas de la ciudad y te das cuenta de la cantidad de edificios que hay. Ya cambió. Ya cambió definitivamente la ciudad. Igualmente sales a las principales autopistas o carreteras y también empiezas a ver muchísimo fraccionamiento horizontal. Monterrey, su área metropolitana, Gregorio, vamos a llegar a ser una megaciudad mundial con más de 10 millones de habitantes en los próximos 8 años. Eso lo dice Jim Toll de Softec. Eso cada año que viene y nos da una plática aquí a Monterrey, aclara cómo va el crecimiento de la ciudad y vas a ver claramente que el crecimiento se va a tener que seguir dando porque hay muchísima demanda. Como que había mucha resistencia, y yo recuerdo todavía hasta hace algunos años, para los desarrollos verticales. Digo, tengo la oportunidad de trabajar y transitar por el centro de la ciudad de Monterrey desde hace más de 35 años, todos los días. Digo, lo conozco desde niño, obviamente, pero de venir todos los días al centro de Monterrey, bueno, pues en los últimos 35, 36 años. Y recuerdo de esos 36, los primeros 20 años, que estaba prácticamente estático, en donde no había vida en el centro de Monterrey, en donde no había construcción, en donde había muchas manzanas abandonadas. Pero esto ha cambiado en los años recientes. Ha cambiado mucho y principalmente por una cosa que tenemos que darnos cuenta. Si tú quieres construir fraccionamientos donde haya tierra horizontal, cada vez te tienes que ir más lejos, ¿no? Y eso te involucra llevar hasta allá la luz, el drenaje, el agua, te involucra llevar avenidas principales de gran talla. Entonces, llevar infraestructura es muy caro, muy, muy caro. Y desarrollar el centro de la ciudad, que ya tienes casi toda la infraestructura, pues definitivamente te sale mucho, mucho más económico como ciudad crecer en el centro que salir a crecer en las periferias. La pregunta es si estamos preparados o no estamos preparados para ese crecimiento que se ha venido dando y, como bien lo indicas, la proyección es que tendremos más crecimiento en los próximos años, Pedro. Mira, yo creo que la ciudad, siendo una ciudad de más de 400 años de que fue fundada, definitivamente la ciudad no está lista en vialidades. Definitivamente tendremos que acudir a poner de nuevo tuberías de aguas de drenaje, pero ya tienes casi toda la infraestructura, ya tienes las calles. Ahora, hay una cosa importantísima que hay que ver. Tú debes de procurar vivir, trabajar y estudiar a menos de 15 minutos. ¿Por qué? Porque eso se llama calidad de vida, ¿no? Entonces, ¿dónde lo vas a obtener? Definitivamente en el centro de la ciudad, ¿no? Entonces, utilicemos la infraestructura que casi se tiene completa y utilicemos, y la que no, hay que renovarla, ¿no? Eso es una parte importantísima en las bienes raíces. Porque también está esto de los distritos. Digo, no solamente es el centro de la ciudad de Monterrey, vemos el distrito Tech, por ejemplo, que también tuvo su impulso y tuvo su conceptualización hace poco más de 10 años. Vemos también lo que está sucediendo en la zona de Valle Oriente, en San Pedro Garza García, lo que sucedió y lo que sigue sucediendo en aquel sector. Es correcto, mira, los distritos definitivamente van a servir para darle a la ciudad un contexto de urbanización en corto, digámoslo así. Oye, vamos a agarrar 3, 4 kilómetros a la redonda y vamos a conceptualizar un distrito. Como bien lo decías, el distrito Tech me encanta, es uno de los principales desarrollos que tenemos nosotros, los tenemos ahí, conozco muy bien el distrito Tech y pareciera que está diseñado solo para estudiantes y no, el distrito Tech también está diseñado para ejecutivos jóvenes, familias jóvenes y yo le llamo el nuevo centro de la ciudad. ¿Por qué? Porque realmente del distrito Tech sales a Carretera Nacional, sales al aeropuerto, sales al propio centro de la ciudad, sales a la zona Valle. Entonces, esas zonas son zonas que se van a empezar a detonar verticalmente. ¿Por qué? Porque te quiero decir una cosa, Gregorio. La realidad es que hoy en día el 30% de la gente, aunque tenga dinero para comprar una casa, prefiere comprar un departamento. A ver, ¿y por qué?
Bueno, muy fácil, fíjate. Hay dos polos, ¿no? Primero están los jóvenes, muy jóvenes, que prefieren vivir en espacios más pequeños y tener toda una infraestructura, usar, digamos, un salón de eventos, digamos, a lo mejor asadores comunes, vivir en comunidad, tener un estudio. En condominio. Y un condominio, ¿no? Pero también tenemos a la gente ya mayor, que ya se casaron sus hijos y ya las casas les quedaron grandes, ¿no? Entonces, esos dos sectores de la población prefieren vivir en un departamento. ¿Compran o rentan? Hay las dos, ¿no? Las dos cosas. Mira, me ha tocado muchísimo que la gente que ya se casaron sus hijos compran y los jóvenes rentan. ¿Por qué? Porque quieren vivir un año en un lugar y otro año en otro lugar, y como no saben si van a ir a vivir o trabajar fuera de la ciudad, pues prefieren no arraigarse en un solo espacio. Que tiene que ver también con la disposición del dinero, es decir, personas ya de cierta edad que ya trabajaron toda la vida, pues tienen un capital o tenían una propiedad o varias, venden una, se compran otra con esas características, y los chavos que van empezando, si no traen respaldo, pues le van a batallar. Le van a batallar. Mira, eso definitivamente va de la mano, pero aparte del dinero, porque a los jóvenes les va bien. Hay buen ingreso como para adquirir un departamento y pagar una hipoteca. O sea, es una cosa de tecnología que se empiezan a ver sueldos y salarios bastante altos, y más en la zona de Monterrey, zona metropolitana. Pero te quiero decir una cosa, es una cuestión de cultura. La gente que ya tuvo su casa propia quieren sentir que tienen su departamento propio, ¿verdad? Y los jóvenes están invirtiendo en fondos de rentabilidad para, con lo que ganan, pagar la renta donde ellos quieran. Entonces imagínate, en lugar de ir y comprar un departamento, compran fibras o compran fondos basados en inmobiliario que les den las rentas mensuales para ellos con ese dinero pagar donde ellos quieran la renta. Entonces, son dueños de inmuebles, pero a través de la tecnología, y tienen rentabilidad para ellos moverse físicamente donde ellos quieran. Es el concepto este de pools de renta. Es concepto de pool de renta o fibras, o bueno, ya hay muchas tecnología que es crowdfunding inmobiliario también funciona. Entonces vamos a ir viendo cómo poco a poco esto se va a ir volviendo más famoso. En Estados Unidos nos llevan 30 años en esto. En Monterrey, en México apenas están empezando las regulaciones, por supuesto, y está empezando a cambiar la cultura. Pero esto de la democratización, a ver, cuéntame un poco acerca de la democratización del sector inmobiliario. Del sector inmobiliario. Definitivamente viene pegado con esto Es que esto, estamos ¿no? platicando de la tecnología. ¿Por qué? Anteriormente, para tú comprar una vivienda, para tú comprar un departamento, un local comercial, una oficina, necesitabas llegar y pagar todo de contado o comprar una gran cantidad de dinero, ¿no? Hoy en día tú puedes empezar a adquirir bienes raíces de veras desde 100 pesos. Tú puedes encontrar en la Bolsa Mexicana de Valores enlistadas ya fibras, que son fideicomisos de administración de bienes raíces, donde desde 100 pesos puedes empezar a comprar un ticket, un bono que está basado en bienes raíces y que te va a otorgar rentas. Esa parte de la democratización es que realmente en México empieza a haber una cultura de invertir en bienes raíces, pero no con la costumbre tradicional de ir y comprarle y que te la escrituren, sino a través de la tecnología. Que eso en determinado momento le baja el riesgo, ¿no? Le baja bastante el riesgo al mercado porque va a haber más liquidez, va a haber mucha gente invirtiendo desde 100 pesos, 1,000 pesos, 25,000 pesos en un entorno que estaba acostumbrado a recibir solo millones de pesos, ¿no? Entonces, eso le va a bajar mucho el riesgo, va a haber nuevas tecnologías que puedan dar seguridad a través de fideicomisos a toda esta parte de las bienes raíces, y estamos aprendiendo no solo a administrarlas, sino a que la gente sepa que existen este tipo de mercados. Eso se le conoce también como financiamiento inmobiliario o como esquemas financieros dentro del sector inmobiliario. Definitivamente es un esquema financiero. Fíjate que el mercado inmobiliario, Gregorio, es un mercado muy endeudado. Normalmente los clientes que compran en preventa es muy común que lleguen y den un 5 o 10% de anticipo, den mensualidades, a lo mejor otro 10, 15%, y el resto van y sacan una hipoteca bancaria, que es el crédito hipotecario, y el banco le paga al desarrollador, ¿no? Entonces, ese es el esquemita tradicional. Es el esquema tradicional. Entonces, todo esto genera que todos los proyectos inmobiliarios de gran escala tengan un crédito bancario que financia ese 70%. Eso se llama que la industria inmobiliaria está sobreendeudada. Ahora que estuvieron las tasas de interés por arriba de los 2 dígitos, que tenemos más de 25 años de no tenerlas, causó que la industria inmobiliaria pagara muchísimos intereses. Y yo estoy peleando mucho para que la industria inmobiliaria ya no esté tan endeudada, sino se capitalice a través de equity, de sociedades, a través de pequeñas participaciones. A ver, ahorita mencionaste una palabra que lógicamente salta a la vista: preventa. Tú tuviste mucho que ver en esta reforma que se hizo aquí en el estado de Nuevo León con respecto a la ley
en donde se regulan las preventas. A ver, cuéntanos un poco acerca de esa parte que acaba de entrar en vigor, porque esto se publicó recientemente y a partir de marzo de 2026 ya es una ley en el estado de Nuevo León. ¿Cuáles son los cambios que hay con respecto a las preventas? A las preventas, mira, esto es algo buenísimo. Todas las preventas, como no había un instrumento jurídico que le diera certeza a nadie, porque no existía en ninguna parte del Código Civil que había un contrato de preventa, ¿no? Entonces, los contratos que utilizamos normalmente era una oferta de compra con una aceptación, es decir, la persona venía y te ofrecía en una oferta por el bien inmueble que yo estaba vendiendo y yo le entregaba una aceptación de aceptarle su oferta. Esos eran los contratos. Eso no estaba regulado en el código. Entonces, ¿qué hicimos? Trabajamos mucho con el Colegio de Abogados, con la Barra Mexicana de Abogados, trabajamos con el Congreso del Estado y sus asesores jurídicos para que este contrato ya existiera en el Código Civil. Entonces, primero que nada hay que dar certeza jurídica a los compradores. El contrato con el que están yendo a precomprar o están adquiriendo a través de las preventas su bien inmueble ya existe. Entonces, si te quedan mal, ya pues sabes dónde ir a demandar, ¿no? Eso es la certeza jurídica. Y segundo, ya se establece que ningún desarrollador inmobiliario puede prevender sin permiso de construcción. Eso es base, porque había mucha gente que abusaba de la figura de preventas, Sí, empezaban a vender. Agarraba lana. Exactamente. Sin tener el permiso. Sin tener Y eso te podía llevar a un fraude inmobiliario, digo, voluntaria o involuntariamente, con alevosía y ventaja o sin alevosía y ventaja. Es decir, caías en una figura de fraude inmobiliario. Sí, mira, el concepto de fraude inmobiliario nosotros lo tenemos muy acotado a lo que venía en el Código Civil, por eso esto quedaba en una zona gris. El fraude era que vendieras algo que no era tuyo, que vendieras 2 veces algo que era tuyo, o bien que agarraras la lana y te fueras corriendo, ¿no? O sea, esa parte era digamos, que es el fraude. Todos los demás caían en un default porque nunca les daban el permiso. Ya. Y cuando la gente quería ir a pedir su dinero de regreso, el desarrollador no lo tiene en la mano. Claro. ¿Por qué? Porque estuvo pagando intereses en algunos casos, o estuvo pagando en otros permisos. Ese cliente se sentía defraudado, vamos a decir. Se sentía defraudado. Entonces, hoy en día vamos a ya no poder vender si no se tiene permiso. Es que también el esquema de, a ver, agarras el dinero, no tienes el permiso, o te financias, muchas veces los desarrollos, pues lógicamente el capital, pues no era el capital del constructor, era el dinero que ya le estaban dando por adelantado. Y de repente, imagínate, digo, en épocas en donde había turbulencia, por decir, en los mercados, o que de repente se dispararon las tasas de interés, digo, estamos hablando de otras épocas, pero oye, se queda la gente atorada. Y entonces el constructor se quedó atorado, se quedó a medias y ya no le pudo cumplir a la gente que ya le había comprado, porque ya entonces los precios o las mismas plusvalías, Pedro. Hay sectores en donde ahorita vale 10 pesos y ya mañana vale 15 o vale 20. Sí, es correcto. Y entonces ya de repente te rebasan los precios de construcción y entonces ya lo que tú habías cobrado por adelantado, pues ya no te alcanzó para terminar el proyecto. Es correcto. El riesgo en la industria inmobiliaria de tomar esas preventas y esos anticipos, Gregorio, es cuando esos anticipos rebasan el valor del bien inmueble en el que ibas a desarrollar. Normalmente es lo que yo le digo a todos nuestros clientes. Cuando tú sabes que el dinero que estás invirtiendo está en un terreno y está en algún avance de construcción, aquí tienes el respaldo de tu anticipo, ¿no? El problema se daba cuando había constructores que tomaban más preventas de las que valía su terreno y ya dejaban de respaldar ese dinero, ¿no? Yeah. Y entonces, ¿qué tenía que hacer el desarrollador? Que no es algo fácil, salir a vender el proyecto a un tercero para poder recuperar la liquidez y pagar a todos los compradores, ¿no? Esa es una parte ahí un poco compleja, pero forma parte de la estructura financiera de un proyecto inmobiliario. Estamos llegando a un punto que creo que también es una realidad y yo considero que muy desafortunada para cierta gente que conocemos y que llevaban años en el mercado de las bienes raíces y que eran desarrolladores, vamos, de muchísima trayectoria y de repente tronaron como palomita. ¿Qué fue lo que sucedió ahí? O sea, y vemos proyectos que son ahorita elefantotes, ¿verdad? Son elefantes blancos que tú pasas por la ciudad y que ves que tienen años de que no ves a un trabajador ahí realizando alguna maniobra de construcción. A ver, ¿qué es lo que sucede? Digo, sin decir nombres, claro. la gente del sector sabe quiénes son, pero ¿qué les pasó a esos proyectos y a esos grandes desarrolladores? Mira, Gregorio, se hizo la tormenta perfecta, ¿no? ¿Qué pasó? Durante los últimos 5 años han sucedido 5 grandes crisis que nos han pegado a la industria inmobiliaria, ¿no? Primero el COVID, el del cubrebocas, 2020, 2021, que se frenó la industria en todos los sentidos y nos cerraron las obras 6 meses, ¿no? En ese momento el reinicio de las obras iba acompañado por una falta de liquidez, porque los clientes te decían,
a ver, empieza y luego te pago, y tú no págame, si no, no empiezo, y empezó un tema. Pero pegadito con eso, cuando ya estábamos a punto de superar esa crisis, se viene la alza de tasas de interés. Se van las tasas de interés a doble dígito, la industria inmobiliaria operamos con deuda bancaria y eso causó que los desarrolladores tuvimos que empezar a pagar intereses de más del doble de lo que estábamos acostumbrados. Después se viene la crisis del agua, que tú sabes muy bien cómo nos afectó en la ciudad. Agua y Drenaje canceló los usos y costumbres que teníamos, que era que con una sola factibilidad llegábamos y conectábamos nuestros desarrollos, pero las factibilidades solo duraban un año. Entonces todas estaban vencidas, entonces nos hicieron sacar factibilidades a todo, hicieron un programa que se llama reordenamiento y tuvimos que volver a pagar infraestructura hídrica. Después se viene la crisis ambiental, nos pone el impuesto verde a los materiales, nuevas reglas de operación en las obras y por último, en el cambio de sexenio y trienios del 2021 en la ciudad, hubo muchos cambios de reglas porque todos los gobiernos quisieron meter tecnología en los procesos, quisieron revisar los procesos administrativos y se hizo una parálisis administrativa de permisos, ¿no? Entonces, toda esta parte, estas 5 cosas derivaron a que muchísimos desarrolladores grandes de más de 5 décadas de historia, sí. Tuvieran tropezones, ¿sí? Y entonces, esto está generando un ajuste en el mercado inmobiliario, tanto de los clientes, como cómo compran los clientes, como cómo vendemos los desarrolladores, y también cómo vamos a empezar a conceptualizar los proyectos nuevos, porque todo eso que tú estás viendo pasó en proyectos que fueron planeados antes de la crisis financiera y antes de la crisis inmobiliaria, de la crisis administrativa que tuvimos. Entonces, los proyectos quedaron a la mitad y te puedo decir y te puedo asegurar que todos los compradores que tienen ahí una unidad, ahí en ese edificio, aunque no esté avanzando, está su dinero respaldado en bienes raíces. Entonces, los desarrolladores tienen que empezar o tenemos que empezar a tomar decisiones complejas como pasar el proyecto a otras manos, vender el proyecto o bien cambiar el uso del proyecto para tomar liquidez y que los clientes decidan si se quieren quedar con la unidad que habían comprado o quieren su dinero de regreso y por supuesto, como lo marca la nueva ley de preventas, pagar un interés para que el dinero de los clientes no pierda valor en el tiempo. Qué buena explicación. A ver, otra de las cosas que también se ha dicho es este efecto de la burbuja, ¿no? La burbuja inmobiliaria, en donde, ¿qué pasaba? Veíamos así una explosión de permisos por un lado y de construcciones, particularmente zona San Pedro, Valle Oriente, en donde dices, híjole, están los edificiones ahí y pues departamentos u oficinas que estaban vacías, todavía eso se decía hasta hace algunos años. Sí. En donde dices, híjole, a ver, ¿quién anda ahí? ¿Quién anda por ahí? ¿Es eso? ¿Quién anda? ¿Por qué está todo vacío? ¿Verdad? ¿Por qué está todo vacío? Sí. Entonces dices, oye, pues alguien quiso poner ahí el dinero, a lo mejor no era dinero lícito el que se estaba utilizando para esos desarrollos. O sea, había muchas interrogantes y muchas dudas sobre eso. ¿Qué opinas? Mira, definitivamente la burbuja inmobiliaria en Monterrey, zona metropolitana, no es una burbuja, va a seguir creciendo, ¿no? Entonces, yo creo que las bienes raíces en México nunca bajan de precio. Yo he hecho análisis de las casas de mis papás, de mis abuelos, de mis tíos, y nunca bajan de precio. Entonces, hay que ser claros, en México, a diferencia del mercado de Estados Unidos, que sí hay burbujas inmobiliarias que explotan y vuelven los precios a bajar, en México nunca he visto que las bienes raíces bajen de precio. He visto que se estanca el precio. Eso sí se ha visto en zonas de muy alta plusvalía como en San Pedro. Ha habido zonas donde se estancan los precios porque hay muchísima bien raíz sola, como bien lo comentas, ¿no? Sobre el tema de quién guarda el dinero en las bienes raíces, mira, somos una ciudad industrial, somos una ciudad pujante, somos una ciudad de fábricas donde las familias dueñas de esas fábricas reciben sus utilidades cada año y saben que tenerlas en el banco no les deja el rendimiento que necesitan. Entonces prefieren invertirla en bienes raíces y tenerlo solo 5 años, pero saben que el precio de la bien raíz siempre va a subir, porque la plusvalía va por encima de la inflación, va por encima de lo que te pueda pagar CETES de gobierno. Entonces la gente invierte sus temas en bienes raíces y aparte conocen las estadísticas que vamos a una mega ciudad en los próximos años y se va a llenar, ¿no? Entonces tiene mucho que ver, es como una bola de cosas que se juntan en el momento correcto en Monterrey y por eso ves muchas bienes raíces solas en este caso. Eso que mencionas del crecimiento, que ya lo platicábamos al inicio, o sea, de llegar a ser una ciudad con 10 millones de habitantes, Pedro, se han quedado, pues lógicamente, rezagados rubros prioritarios como la movilidad. O sea, la infraestructura, digo, por ejemplo,
ahí le hemos ido encontrando, fíjate hasta qué momento se comenzaron a aplicar los famosos contraflujos. O sea, es utilizar la infraestructura disponible para donde mayor cantidad de personas lo requiere, ¿no? O sea, que ese es el sentido del contraflujo y que lo hemos visto también en grandes ciudades. O sea, no tienes que hacer segundos o terceros pisos para que entonces esas cosas funcionen. O sea, con lo que tienes puede funcionar de una forma más eficiente. Entonces, palomita para los contraflujos están funcionando bien. Pero el transporte público de pasajeros, dices, qué barbaridad. O sea, si tuviéramos el transporte público, si no se hubiera dejado de lado, como ha ocurrido durante varios sexenios consecutivos, dices tú, pues ahorita estaríamos realmente en otra dimensión. Sí, estaríamos listos. Mira, la bien raíz desde nuestro punto de vista como desarrolladores es difícil que atendamos la parte de la movilidad. Más que nada nosotros nos adaptamos a la movilidad. Pero no deja de ser una limitante. Es una súper limitante para quien compra la bien raíz. Exacto. Entonces, nosotros siempre hemos optado por hablar con la gente y decir, a ver, tú tienes que estudiar, trabajar y vivir a menos de 15 minutos. Nada más que hay una cultura de arraigo en la ciudad donde hay gente que vive en Apodaca y trabaja en Santa Catarina y van todos los días. No, ¿no? Y por supuesto que la gente no quiere dejar sus casas, sus propiedades, su tenencia, su familia. Cumbres, ¿no? O sea, el sector Cumbres, que es otra ciudad, se puede considerar como otra ciudad. Sí. Oye, más de 1 millón de habitantes en el sector Cumbres, incluyendo ya las nuevas colonias allá del municipio de García, y ahí van y ahí vienen. Los traslados, Pedro, son de hora y media en carro, ¿verdad? Todos los días, claro. Eso es algo, es un crimen, es un crimen, yo le digo, ¿no? Claro. Entonces, definitivamente los desarrolladores inmobiliarios debemos de organizarnos para poder acudir a las autoridades y pedir cómo crecer la ciudad ordenadamente. ¿Por qué? Porque los planes de desarrollo urbano, Gregorio, son municipales, ¿no? Y si no se conecta Monterrey con Guadalupe o con San Pedro o con Santa Catarina, no se va a poder hacer este plan de movilidad estatal completo. ¿Por qué? Porque la zona conurbada requiere mucha coordinación. Entonces nosotros creo que como desarrolladores debemos de organizarnos, ir con las autoridades y trabajar en conjunto con ellos. ¿Sí platican bien entre ustedes? Definitivamente yo en lo personal tengo muy buena comunicación con las autoridades. Creo que desde la parte de las organizaciones que ya existen, algunas cámaras, algunas asociaciones, creo que faltaría mejor coordinación. Creo que eso es una bandera que yo personalmente voy a tomar en los próximos meses, tratar de que las mejores prácticas se lleven tanto al Congreso como se lleven a la práctica en los planes de desarrollo urbano. ¿Cuáles son las mejores prácticas? Que también es algo fundamental. Mira, las mejores prácticas dentro de los desarrollos inmobiliarios, primero, es dar certeza a los compradores, dar certeza a los inversionistas y tener y transitar a través de un fideicomiso las finanzas de un proyecto inmobiliario. Es muy común que en los desarrollos inmobiliarios las finanzas las maneje una empresa en lo particular y puede ser que el tiempo coma los flujos, no por querer, pero sí como un accidente dentro del proyecto, porque si separan los proyectos, los flujos se siguen erogando y se siguen desgastando. Dentro de un fideicomiso donde exista la regulación, dentro de la corrida financiera registrada y que los flujos sirvan para lo que fueron diseñados, creo que es la mejor práctica inmobiliaria que podemos hacer hoy en día todos los que nos dedicamos a eso. No, y la cantidad de empleos que esto genera, o sea, la derrama económica que es mayúscula, Pedro. Sí, mira, nadie ha visto, Gregorio, en los últimos años toda esta parálisis administrativa en cuestión de permisos para la parte inmobiliaria. Nadie ha visto cómo ha pegado al precio de la vivienda, ¿no? Y entonces quiero referenciar un poco lo que acabas de decir diciendo. Tenemos que guardar nosotros las mejores prácticas como desarrolladores, pero también tenemos que reducir los tiempos de tramitologías para poder generar más rápido los empleos y generar vivienda a mejores precios, ¿no? Entonces, esa parte es una complejidad. Hoy en día yo creo que la industria inmobiliaria en esta crisis que tenemos actualmente, que ya está dando ahora sí que un paso adelante con todo lo nuevo que hemos visto en los últimos meses, que ya han empezado a salir permisos de construcción. A ti te acaban de dar un permiso que era algo muy importante para uno de tus proyectos, por ahí vi. Súper importante, salió la semana pasada, tuvimos un permiso de construcción para Torre Alejandría, que es uno de nuestros grandes proyectos, 307 departamentos en el Distrito Tec, precisamente, ahí junto a Torre Chiro, que es otro proyecto que acabamos de terminar también. Y dentro de esto es importante, nosotros teníamos cerca de 3 años detenidos, ¿no? Entonces, durante estos 3 años no generamos empleo, el precio de la vivienda siguió subiendo. Y entonces, ¿qué necesitamos y para qué queremos agremiarnos los desarrolladores independientes? Queremos agremiarnos para ir con las autoridades a coordinarnos con ellos y que nos ayuden a hacer políticas públicas que persistan a través de los sexenios y trienios.
que la industria inmobiliaria se vuelva básica en este estado tan pujante que todos los días crece y podamos estar generando proyectos inmobiliarios responsables definitivamente con nuestro entorno, con el medio ambiente y poder generar proyectos a mejor precio para los ciudadanos, que son los que terminan comprando, Gregorio. Comenzamos diciendo, Pedro Dávila, que pues tú eres alguien, yo te veo así como que 360, ¿no? 360 grados, sí, porque cubres distintos ámbitos, aspectos, funciones del sector inmobiliario. O sea, por eso te hemos visto en las conferencias, te he visto en otras entrevistas, incluso a nivel nacional, incluso dando consejos, recomendación y sobre todo una referencia de lo que está sucediendo en el sector. Entonces, cuéntame, ¿cómo vas en general, vamos, en cada una de tus empresas? Porque no solamente es la parte del desarrollo inmobiliario, como bien decíamos hace un momento. Así es, Gregorio. Mira, yo he estado creciendo en el ecosistema inmobiliario por necesidad propia, ¿no? Es decir, nosotros empezamos como desarrolladores inmobiliarios, pero tenemos una empresa de administración de edificios que son los que terminamos y entregamos para coordinarnos con los condóminos. También tenemos una empresa que se dedica a buscar tierra en aportación. ¿Para qué? Para poder estructurar fideicomisos con las mejores prácticas. Y también tenemos una empresa que se llama Inverater, que es la empresa que está empezando a desarrollar tecnología para poder capitalizar proyectos inmobiliarios. Entonces, mi experiencia como desarrollador inmobiliario, tú sabes, ha sido a raíz de cada paso que damos y cada tropezón que tenemos, se trata de aprender. Y eso que hemos ido aprendiendo, lo hemos ido revolucionando, generando en empresas, y yo en lo personal he estado tratando de ir a todo México a platicar del aprendizaje. Esto no hay otra cosa más que aprender de cada tropiezo y poder levantarnos y salir a compartirlo para que toda la industria tome las mejores prácticas de cada paso que damos, ¿no? Por último, ¿alguna recomendación para quienes nos ven y nos escuchan y las personas que están interesadas en participar en esta dinámica inmobiliaria que tenemos, particularmente aquí en la zona metropolitana de Monterrey, Pedro? Gracias. Pues mira, primero que nada yo les diría, no pierdan la fe en los desarrollos inmobiliarios. Sabemos que el mercado inmobiliario viene de una crisis y de un tropiezo, pero es algo tan básico y es algo tan necesario que hoy es el mejor momento de invertir en bienes raíces. Siempre el mejor momento de invertir en bienes raíces es hoy, porque va a seguir subiendo de precio. Entonces, acérquense a su desarrollador, acérquense a las desarrolladoras, pregúntenme en redes sociales, Gregorio, yo manejo todas las redes sociales, YouTube, Instagram, TikTok, Facebook. Me pueden preguntar ahí, oye Pedro, ¿qué opinas de tal o cual cosa? Yo con muchos gustos les voy a dar mi mejor recomendación, y que les quede claro, la industria inmobiliaria hoy en Nuevo León necesita su apoyo, necesita el apoyo del gobierno, de las autoridades, de los empresarios y por supuesto de los compradores. Los compradores es la parte fundamental para que el desarrollo inmobiliario se mueva en la ciudad. Pedro, pues gracias por esta oportunidad. Pedro Dávila, experto inmobiliario. Definitivamente coincido, vienen mejores tiempos para la industria inmobiliaria en nuestra ciudad y en nuestro país. Así que, pues que vengan grandes proyectos y que más personas que nos ven y nos escuchan se interesen en participar. Gracias, muchas gracias por este tiempo, Gregorio. Gracias. Pedro Dávila, experto inmobiliario, este día con nosotros.